Tenemos como texto para esta clase Lucas 2:52. Es como nuestra base, porque aunque digamos vamos a hablar acerca de unas teorías, todo tiene un sustento bíblico, todo tiene una razón bíblica por la cual estamos hablando de todo esto. Y el versículo es, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Quiero pedirles que por favor puedan tener a mano un lapicito, una hojita. Vamos a tener varias actividades, digamos como unos jueguitos durante la clase. Cada que vayamos terminando con un bloque teórico, vamos a tener algunas actividades, entonces para que usted pueda poner allí sus respuestas y puedas irse como evaluando. Al final bueno, casi al final también vamos a tener un trabajo de grupo. Entonces quiero pedirles que por favor estemos muy atentos, como muy activos para que podamos participar. Las respuestas de algunos jueguitos, digámoslo así, las vamos a ir poniendo en el chat también de aquí del grupo para que también lo ubique. Si de pronto no tiene muy presente dónde queda el chat, para que lo vaya ubicando. Digamos que les hago como esta parte para que estemos allí como activos. Eh, Me dicen que el sonido está muy distorsionado. ¿Me escuchan bien allí? Me va, Nicole, yo la escucho bien. Sí. Sí, Si señor. me pueden poner un dedito arriba, si me escuchan bien o no. Sí. Ah, bueno, listo, mi hermano. Entonces, el que escribió el mensajito, de pronto el problema de señal, si se pueden ubicar un poquito más cerca del router, quizás. Bueno, muchas gracias. Entonces, les mencionaba, vamos a tener parte teórica, un jueguito, parte teórica, un jueguito. Vamos a tener como unos tres o cuatro actividades para que sea como un poco más ameno. Sé que estar allí pendiente de manera virtual puede ser complejo. Estamos al final del día. Muchos de ustedes también han llegado quizá de trabajar, están muy agotados, pero vamos a tratar de tener como la mejor disposición para esta actividad. Bueno, si me ayudas pasando, por favor. Bueno, para que tenemos la primera, la positiva, quiero pedirle a uno de los compañeros, por aquí veo a la hermana Diana Fabiola, si me ayuda por favor a leer el propósito general, el cuadrito blanco de arriba. Hermana, Dios les bendiga. Ahí sí me activaron el audio. ahora sí. Propósito general. Brindar a los consejeros y servidores de la Iglesia una comprensión integral del desarrollo humano para interpretar correctamente las conductas, emociones y conflictos familiares según la etapa de vida, fortaleciendo el acompañamiento. Muchas Objeti- gracias. Sí, dale, continúa. Objetivos específicos. Al finalizar esta unidad, el participante será capaz de, primero, comprender cómo se forma la personalidad y la conducta humana. Segundo, identificar factores emocionales, cognitivos y sociales que influyen en la familia. Y tercero, integrar las teorías del desarrollo con principios bíblicos para un acompañamiento más efectivo. Listo. Regálame un segundito. Listo, mis hermanos. Entonces, la idea de toda esta clase que vamos a ver el día de hoy
Entonces, como iniciamos leyendo, es comprender, ¿sí? Digamos que esta parte de uno saber por qué fulanito actúa de X manera, por qué esta otra persona actúa así, por qué se comporta de esta otra manera. Digamos que más allá de pronto lo que a primera instancia nosotros hacemos es como juzgarlos, criticar. La intención es que desde hoy podamos comprender, ¿sí? Entonces, no con la intención de pronto de uno justificar y uno decir, la gente se puede como comportar de la manera, digamos que ellos quieran con respecto a los demás, pero al menos nos dan como unas bases. Lo segundo sería identificar factores emocionales. Entonces, después de comprender el por qué actúa de la manera en la que de pronto lo hace, sería entonces identificar. Bueno, yo comprendo que esta persona tiene ciertos comportamientos por algunas situaciones que quizá ha vivido, pero ¿cómo puedo entonces identificarlos? ¿Cómo ayudar en esta parte? Y de allí, lo más importante es cómo integrar esto desde la parte bíblica. ¿Cómo puedo yo ayudar? ¿Cómo puedo orientar eh, desde esta parte? Entonces, esto es algo muy maravilloso porque el comportamiento humano, digamos que también nos habla acerca de las maravillas del Señor, cómo Él nos ha hecho de esta manera como tan perfecta, eh, que digamos todo tiene relación con todo, todo tiene que ver. Entonces es muy bonito porque esto también nos acerca de que, cómo es que, que nuestro cerebro tiene. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, pues. Listo, listo. Creo que allí ya debe mejorar el audio. Técnico, hay que estar pendientes Sí, porque a veces se llama. Pero ahí vamos. listo. Ahora sí. Bueno, quiero pedirle por favor, ahora sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Sí, listo. Quiero pedirle por favor al hermano Luis Alfonso Félix. Ah, no, Félix, sí, no, era aquí. ¿Qué se me hizo? Hermano Luis Alfonso, si me ayuda por favor a leer esta diapositiva. Dios les bendiga a todos de una manera especial. Los saludo en el nombre de Jesús. Gracias, hermana, por ponerme a mí aquí a colocarme más nervioso de lo que estaba. La introducción. La consejería bíblica busca acompañar y orientar a las personas desde la palabra de Dios, teniendo en cuenta que el ser humano no solo es espiritual, buscando comprender mejor la conducta, emociones y conflictos que enfrentan las personas y las familias. Y para esto es importante conocer cómo fue su desarrollo individual, familiar y social. Las teorías del desarrollo humano nos ayudan a entender desde la infancia cómo pensamos, el entorno a lo largo de nuestra vida y los hábitos en la conducta. En este seminario estudiaremos, estudiaremos cuatro enfoques fundamentales. Primero, psicología cognitivos, sociocultural y conductista, integrándolos con principios bíblicos para brindar una consejería más
aterrizada y comprensiva. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, entonces como vemos aquí, esto va a ser, ¿cómo decirlo? Como un recuento acerca de cómo aprendemos desde nuestra infancia. Vamos a mirar como desde ese pasado hasta hoy, pero también vamos a ver mm, en relación a nuestra sociedad, que sería la parte sociocultural, también desde la parte conductista acerca de nuestros comportamientos y vamos a revisar como punto a punto. La verdad es que la clase es bastante como de mucho concepto, es bastante, por decirlo de alguna forma, pesado, pero vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible. Me gusta trabajar como con muchos ejemplos bíblicos, entonces pues espero que esto nos pueda ayudar más allá de pronto de aprender como conceptos. Mi intención es que podamos interiorizar, que podamos como interiorizar la esencia de las cosas. Bueno, ahora sí, ya me he podido instalar en casa. Vamos a continuar. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Listo. Los temas que vamos a ver el día de hoy. Mm, mm, mm. Permítanme yo. Listo. Entonces, listo. Bueno, ahora sí. Em, los temas que vamos a ver el día de hoy, comprender qué es el hombre desde una perspectiva antropológica, sociológica, psicológica y bíblica. Exploraremos la ley del universo de Dios, el orden, el propósito, el disfrute y profundizamos en cómo ese ser se desarrolla a lo largo de la vida, cómo se forma su personalidad, cómo aprende y cómo el contexto influye en su conducta. Esto último es muy importante porque esto nos ayuda a comprender realmente el porqué de muchas cosas. Digamos que en el momento de la consejería esto es muy importante porque nos va a ayudar a poder revisar un poquito desde lo anterior para poder tener una mejor comprensión. Entonces aquí empieza la primera pregunta. ¿Cómo puede este conocimiento de las etapas y procesos del desarrollo humano ayudarnos a comprender mejor las crisis, los conflictos y las necesidades de las personas y las familias que acompañamos? Escucho 3 personas que puedan allí levantar su manito. A ver qué piensa. ¿Para qué creen usted que sirve esta clase? Mana Sara. Bueno, Dios les bendiga. Buenas noches para cada uno de ustedes. Bueno, como bien lo dice, las etapas y los procesos del desarrollo humano nos ayuda simplemente pues a comprender, ya que visualizamos cuando se estudia qué sucede en cada etapa, la infancia, la adolescencia, la juventud y la vejez. Esto nos permite acercarnos un poco, ¿sí? A comprender cómo funciona el cerebro, cómo funciona y analizamos cada comportamiento del ser humano en esas etapas, entonces nos permite acercarnos para uno poder hacer un diagnóstico un poco más profundo o un poco más exacto. Entonces así uno también puede brindarle, pues, facilitarle pues el acompañamiento dependiendo pues de la persona que sea según en la etapa y el desarrollo que esté. Muchas gracias. Hermano Juan Carlos.
Dios les bendiga. Amén. Creo que pues comprender cómo, digamos, se desarrolla el ser humano, pues es algo muy importante para la consejería. Es como un padre conocer cómo se desarrollan sus hijos, sus etapas, desde la niñez, pues hasta que ya es, digamos, un adulto, y eso nos brindará pues herramientas, eh, digamos, eh, básicas para poder nosotros dar una consejería acertada, tener empatía con las personas, porque hay problemas que son naturales del ser humano, ¿sí? Entonces, al conocer ese desarrollo, entonces tenemos más claridad para ayudar a las personas y tendremos un conocimiento de lo que es lo natural y lo espiritual, porque la tendencia del consejero muchas veces es espiritualizar todo, pero hay cosas que son normales del desarrollo humano dependiendo su etapa. Entonces creo que esto le brindará muchas herramientas para poder ayudar a las personas a quien va a aconsejar. Muchas gracias, hermana Adriana. Allí me escuchan, hermana Nicole. Sí, señora. Bueno, Dios me los bendiga a todos. Me siento de verdad con mucho honor de parte del Señor poder tener aquí a nuestra hermana Nicole una vez más. Hermana Nicole, aquí tengo de la lectura previa algo muy importante y dice que nos ayuda mucho a adaptar el mensaje bíblico a la etapa del desarrollo del aconsejado. Dice que nos ayuda a reconocer cuando una persona necesita acompañamiento especializado. Y creo que por último en mi participación, algo muy impactante es poder interpretar patrones dañinos heredados de la infancia. Gracias, hermana Nicole. Dios me la bendiga y a todos mis compañeros y líderes. Listo. Bueno, me quedo con de lo que ustedes dijeron. Diagnosticar es, digamos que es algo importante. Todo lo que uno pretenda hacer debe primero revisarlo, cómo está conformado, de qué se trata lo que yo debo hacer, aunque esa parte debemos hacer como un ajustecito, porque de alguna forma a veces pensamos que diagnosticar significa como decir, este tiene, no sé, depresión, este tiene un trastorno, ¿sí? Entonces, digamos que no se trata de diagnosticar en ese sentido de ir a ponerle nombre a lo que nosotros visualizamos, porque la verdad es que aún a veces desde algunos psicólogos nos abstenemos de ello porque cuando uno le pone etiqueta a algo, a veces eso produce como un sesgo en la persona. O sea, la persona inmediatamente dice, no, yo lo que tengo es eso, ya ni modo, o sea, ya no tengo como nada que hacer. Y eso pareciera que como que lo amarrara, como que lo frenara, ¿cierto? Entonces, a veces uno identificarlo me sirve a mí para ayudar, pero a veces ni siquiera necesito nombrárselo al otro, sino que es algo para mí, para yo decir, bueno, esta persona parece que tiene como X o Y cosa, parece, porque digamos que el diagnóstico ya lo podría hacer como tal un psicólogo, pero desde eso que yo alcance a identificar, puedo decir, bueno, yo podría trabajar en esto, ayudar en esto, o me voy a lo último que dijo la hermana, reconocer cuando la persona necesita acompañamiento. Yo digo, no, ella parece que tiene tal cosa, mejor que un psicólogo, que un profesional la vea, pero hacer este diagnóstico es algo muy importante. Conocer, empatizar, esa palabra es maravillosísima, supremamente hermosa, poder ponerme en el lugar del otro, no desde lo que yo pienso, sino lograr conectar, conocer lo natural y lo espiritual, espectacular. Hoy vamos a mirar al ser humano en su mayor naturalidad posible y poder reconocer esos patrones dañinos. Eso es algo también muy importante. Y dentro de las familias sí que es compleja esta parte. Entonces vamos a entrar ahora sí como en materia, vamos a entrar a lo grueso, vamos a tratar de estar activos, de estar pendientes para que podamos participar también en las actividades.
que a través del juego se logra muchísimo retener aprendizaje. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con nuestro marco conceptual. Vamos a ver a lo largo de este taller, digamos, 4 posturas, 4 autores. Bueno, 4 autores, no hay unos que tienen varios autores, pero vamos a ver como 4 conceptos. Entonces, vamos a empezar. Eh, Antes de como tal empezar como con las teorías, ¿cuál es el fundamento bíblico? La Biblia reconoce que el ser humano atraviesa diferentes etapas de desarrollo a lo largo de su vida. El versículo que leíamos al iniciar, Lucas 2:52, representa un modelo integral y digamos que vamos fragmentando. Lo que ven en rojo ha sido agregado, no es lo real del versículo. Dice: Jesús crecía en sabiduría, esta parte cognitiva, la sabiduría es la parte de educación, la parte de aprendizaje, en estatura, lo físico, lo de salud, en gracia para con Dios, la parte espiritual, que no la vamos a dejar de lado en ningún momento, y los hombres, la parte socioafectiva, la parte social, la parte de relacionarnos. Él iba creciendo en todas estas áreas. Entonces, este versículo nos muestra las 4 dimensiones del ser humano que el consejero debe considerar al acompañar a las personas. Y bueno, podríamos decir, pero en esta parte psicológica, ¿para qué me sirve lo de la salud? Recuerdo en este momento un caso que hubo, un hermano, creo que era un pastor, llegó pues a médico general porque tenía como los músculos contraídos, ya casi ni siquiera se podía mover, o sea, digamos que se estaba quedando como tieso. Entonces llega donde el médico general lo revisa, le hacen un par de preguntas y el médico general logra diagnosticar, identificar, reconocer que el problema que él tenía parece que era más emocional. Entonces el hermano se estaba quedando así por el estrés tan impresionante que tenía, los músculos se le estaban contrayendo. Entonces uno dice, pero ¿por qué un estrés termina en el cuerpo? Seguramente no lo estaba expresando, empezó a somatizar. Somatizar es que empezamos a sentir en el cuerpo lo que nuestra mente está sintiendo. ¿Qué sucedió con el hermano? Tocó enviarlo con psicología y fisioterapia. Entonces el fisioterapeuta le ayudaba a relajar sus músculos y el psicólogo a tratar el estrés para que no volviera a incurrir en lo mismo. Entonces miren cómo todo se articula, todo tiene relación, todo tiene que ver con todo. El consejero cristiano no busca reemplazar la fe con psicología. Esto es muy importante. No pretendemos que ustedes de aquí salgan pensando que somos psicólogos y que necesitamos aprender estos conceptos. Lo que queremos es que ustedes puedan comprender, sino integrar el conocimiento del desarrollo humano con la verdad bíblica, comprender cómo se forma la personalidad, cómo funciona el pensamiento, cómo influye el entorno. Esta frasecilla de dime con quién andas y te diré quién eres, cabe mucho aquí como en esta parte, y cómo se aprenden las conductas permite y cómo se aprenden las conductas permite al consejero interpretar mejor las reacciones emocionales, conductuales de las personas, identificar patrones dañinos heredados de la infancia, reconocer cuando una persona necesita acompañamiento especializado y adaptar el mensaje bíblico a la etapa del desarrollo. Nota muy importante y refuerzo lo que habíamos dicho: no buscamos formar psicólogos, buscamos equipar siervos de la iglesia para acompañar con sabiduría, con amor, con mucho, mucho, mucho amor, mucho tacto a estas situaciones y discernimiento espiritual. No se trata de diagnosticar, sino de escuchar, orar antes, durante y después. Y orientar caminando junto a las familias. Esto de caminar junto a las familias es muy importante porque esto habla acerca del seguimiento. No se trata de pronto de hacer la consejería, él viene y me cuenta, yo digo, hermano, haga esto, esto y esto, ya este hermano quedó arreglado y listo. Nos olvidamos de la persona. Volver a preguntar a los días, hermanos, cómo sigue la situación, cómo se sigue sintiendo, cómo está su familia. ¿Sí? Quizá
para que el hermano vea que como que nos sigue interesando, que seguimos pensando en él y que seguimos orando por esta situación. Bueno, desarrollo temático. Ahora sí, la primera. Número 1, teoría psicodinámica. Entonces, vamos a leer ese concepto. Por favor, la hermana Cecilia Guzmán me ayuda a leer esta diapositiva. Amén. Concepto central. Esta teoría enseña que muchas reacciones o formas de ser que tenemos en la vida adulta nacen de experiencias pasadas, especialmente de la infancia. A veces las personas reaccionan con enojo, miedo o tristeza ante ciertas situaciones sin entender por qué, pero hay heridas emocionales que no han sido sanadas. Gracias. Entonces, los principales representantes son Sigmund Freud y Erik Erikson. Digamos que con relación a ellos es que vamos a desarrollar esta teoría. Bueno, de antemano, quiero explicar qué significa este diablito que pueden ver aquí. No sé si ustedes han visto en las películas, aparece mucho el tema de el angelito y ¿ustedes me ven mi cámara cuando yo hablo? ¿No? Ay, esperen porque yo me muevo mucho. Ahora sí, creo que sí. Ahora sí, ¿cierto? Listo. Que tenía la cámara en una parte y el micrófono en otra. Entonces, han visto en las películas que a veces la persona va a hacer como algo, como digamos algo malo, algo que no sabe qué hacer. Y entonces la persona le aparece aquí un angelito y aquí un diablito que le dice, ay, hagamos esto. Y el angelito, no, venga, no lo hagas. Sí, sí lo han visto, ¿cierto? Lo relaciona, que son como los consejeritos allí. Entonces, lo que intento eh, relacionar con estas imagencitas, más o menos es eso. Entonces, de alguna forma, él menciona los componentes de la personalidad en estas tres partes: el ello, el yo y el super yo. Mis hermanos, no se compliquen tanto como con el tema de los términos, no se preocupen tanto, digamos, como por esa parte, sino que tratemos de entender como tal el concepto. ¿Ustedes sí me siguen viendo eso? A mí se me perdió. Bueno, entonces, ¿qué propone él? Que nosotros digamos que tenemos una parte, digamos en el ello, que es la parte instintiva e inconsciente de la personalidad. Busca la satisfacción inmediata de los impulsos y deseos sin considerar normas ni consecuencias y se rige por el principio del placer. Entonces, esto es como cuando uno dice, uy, tengo hambre. O sea, el cuerpo simplemente dice, tengo hambre. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Sí? No sé si han visto personas que cuando tienen mucha hambre se enojan y se desesperan y se molestan. Es el ello, el que está ahí como, vea, tengo hambre, resuélvame, ¿qué vamos a hacer? Eh, cómo me vas a resolver esta necesidad que tengo? Y reacciona de manera como impulsiva, como sin normas, ¿sí? Entonces llega al restaurante y se han demorado ya 10 minuticos, ¿qué hubo pues? Mesero, mi comida, no sé qué, ¿sí? Es como esta parte más reactiva. Tenemos también esta parte del yo, que digamos que dentro de lo que les menciono del diablito y el angelito, el yo viene siendo yo, sí, mi parte consciente, lo que está como afuera. Reitero que todo esto es una parte teórica, ¿no? Que explica cómo reaccionamos. Entonces ese yo es la parte racional, la parte consciente, actúa como mediador entre el ello y el super yo, eh, y él reacciona como mediador entre los impulsos del ello y también entre las normas del super yo y la realidad,
se rige por el principio de la realidad, o sea, él sabe dónde está ubicado. El ello, digamos que él no sabe, por ejemplo, cuando uno va con un niño en un carro en plena carretera donde no hay absolutamente nada de comercio y dice el niño, tengo hambre. Y tú le dices, ajá, ¿y dónde te compro? ¿A dónde ves una tienda? Es el yo el que está ahí mirando que no hay nada a su alrededor donde darle de comer. Pero entonces tenemos este super yo que representa la conciencia moral, las normas, los valores aprendidos de los padres y la sociedad, y esto indica lo que está bien y lo que está mal. Entonces, retomando el ejemplo de esta persona que tiene mucha hambre, que llega como molesta al restaurante, que quiere que le sirvan de primero, y digamos que de alguna forma ahí se le está saliendo como el ello que uno diría. Aún así, si actuara completamente en el ello, es capaz de que hasta se mete a la cocina, va y saca un pedazo de carne, empieza a comer, arrebata un plato. A pesar de todo, mantiene. Está molesto, le dice, mesero, sírvame. ¿Dónde está? Ya llevo mucho tiempo esperando, pero sigue esperando, sin atacar a nadie, porque sabe que no es legal, que no está permitido. Ahí entra ese super yo, aún así todavía como un poco en control. Hey, tenemos hambre, sé que estás molesto, pero no podemos robar, no podemos, no sé, matar, no podemos golpear. Entonces, estoy yo aquí en mi realidad como luchando con estos dos que me están diciendo, hey, regúlate, estamos en un lugar público, no vamos a hacer aquí tampoco un show, pero está el otro diciéndome, tengo hambre, me está rugiendo la panza, y de alguna forma estamos como jugando como entre estos personajes que menciona Freud, por los cuales está compuesta nuestra personalidad. Entonces aquí traigo nuevamente unos ejemplos. Quiero comprar algo. Ya, me dieron ganas de irme a comprar alguna cosa. Y lo quiero hacer ahora y dice el ello, aunque me endeude, es que yo quiero esa blusa que vi y la voy a comprar. Pero el yo está aquí sentado diciendo como, no lo puedo hacer en este momento, no tengo dinero, no debo hacerlo, voy a esperar. Y está el super yo diciendo, no tenemos plata en este momento. Y el yo no importa, yo presto. Ahí la cuestión es quién va a ganar. Algunos se terminan endeudando, buscando de alguna parte, descompletan de alguna plata que tuvieran guardada para X propósito, o termina ganando el super yo que dice, no, no vamos a esperar, podemos esperar, lo vamos a hacer en otro momento. Llego a la casa súper cansado y apenas atravieso la puerta, mi esposa, ¿me puedes hacer un favor? ¿Cómo así? Entonces responde, grita, grosero, es que usted no ve que yo acabo de llegar, ¿qué es lo que le pasa? No sé qué, pero aquí está el yo pensando. Puedo decirle, no, mira que estoy cansado, lo puedo hacer en otro momento, puede ser después. También está este super yo que podría pensar, ¿será que a ella también le pasó algo durante el día? ¿Será que tuvo un día pesado? ¿Será que ha estado enferma? Para no pensar solamente en mí, sino también para lograr pensar en el otro, a raíz de lo que estoy viendo. ¿Por qué? Porque esa norma moral nos dice que también debemos pensar en la otra persona, que lo único importante no soy solamente yo, que puedo empatizar, que puedo hacer. Entonces estamos como, digamos, como en esta lucha eh, constantemente. ¿Cómo vamos hasta esta primera partecilla? ¿Me hago entender? ¿Sí? Listo. Bueno, entonces, ahora, a ver, está acá, como que estoy cosa. Listo. Mm, listo. Etapas del desarrollo psicosocial de Erickson. Entonces, este nos hace otra propuesta. Él nos propone que tenemos unas etapas en las que vamos fortaleciendo algunas cosas, ¿sí? Como algunas áreas importantes que van determinando nuestra personalidad, nuestra forma de ser. Entonces, desde la postura anterior que vimos de Freud, él plantea que nuestra personalidad se va a formar de acuerdo a qué tan fuerte sea en mí la voz del ello o qué tan fuerte sea la del super yo. ¿Sí?
digamos que debemos vivir en un equilibrio, no se trata de matar a ninguno de los dos, porque si nunca escucháramos también nuestra parte instintiva, nuestras necesidades, pues a veces incluso podríamos morir de hambre, podríamos como perder también como esta parte más humana. Tampoco nos podemos inclinar completamente al super yo, ser solamente moral y no escuchar como todas otras necesidades. Entonces necesitamos como un equilibrio entre las tres. Entonces, aquí en esta otra propuesta que nos hace Erickson, él dice que de acuerdo a nuestra etapa vamos como afianzando ciertas cosas. Entonces, en la infancia, de los 0 al 1 año, desarrollamos lo que es la confianza o la desconfianza. Aquí es un versus. Entonces, de acuerdo a las experiencias que yo haya tenido en esa etapa, se van a ir como afianzando o no esos pilares dentro de nuestra personalidad. Traigo aquí algunas explicaciones para que podamos como ser más claros. Entonces, del 0 a 1 año se desarrolla la confianza o la desconfianza. El bebé aprende si el mundo es seguro o no, de acuerdo a los cuidados que haya recibido. Entonces, ¿cuál es un resultado positivo? Seguridad emocional, confianza en los demás, o puede que tenga miedos, inseguridades, desconfianza en las personas. Ahorita vamos a ver unos ejemplos para que esto nos quede más claro. En la etapa temprana, que es de los 1 a los 3 años, podemos desarrollar lo que es la autonomía versus la vergüenza o la duda, o sea, ese temor a ser autónomo o no ser. Entonces el niño comienza a hacer cosas por sí mismo, empieza a tomar decisiones, que uno ya empieza a decir, pero este peladito que se cree, míralo, ya está haciendo cosas por ahí solito. Entonces, si esto sale bien, el niño aprende a ser autónomo, independiente. Si no, desarrolla mucha vergüenza, duda constante, dependencia emocional. De los 3 a los 6 años, que es la etapa preescolar, la iniciativa versus la culpa. El niño explora, pregunta, propone. Esta es la etapa generalmente del por qué. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué Julanito hace lo otro? ¿Y por qué el árbol es de ese color? ¿Y por qué? Que uno como que, ay, hay cosas que uno se da cuenta que uno ni siquiera sabe cómo explicarlas. Entonces, el niño, si esto sale bien, adquiere iniciativa, liderazgo, creatividad. Si no, puede tener culpas excesivas, miedo a intentar, pasividad, niño que le da pena preguntar, que le da temor como manifestar si sabe algo o si no lo sabe. La etapa escolar de los 6 a los 12 años, laboriosidad versus inferioridad, desarrolla habilidades académicas y sociales, sentido de competencia, esfuerzo, autoestima, o inferioridad, frustración y baja autoestima. De la adolescencia, 12 a 18, identidad versus confusión de roles, o sea, el saber quién soy o no comprender cómo son las dinámicas sociales, búsqueda de identidad personal, valores y metas. Si esto sale bien, tenemos identidad clara, seguridad personal, fidelidad a los valores. Si no, vamos a tener confusión, inseguridad, inestabilidad emocional. El adulto joven, de 18 a 40 años, intimidad versus aislamiento. Miremos esta parte, me parece muy, muy buena y digamos que a nivel de familia termina siendo un pilar muy grande, porque uno a veces ve personas que uno dice, hombre, ¿este para qué se casó? Si quería ser cosumbo solo, si no quería andar con nadie, si le gusta estar solo. Revisemos cómo se han fortalecido aquí estas dinámicas, si tiene capacidad para formar relaciones profundas, estables. Y aquí hago una cuña, yo no sé si tengo jóvenes aquí. Hoy en día se habla mucho acerca del yo puedo solo, yo me bajo la luna solo, yo no necesito de nadie, yo no necesito hacer vínculos. Si nosotros no tenemos vínculos, si nosotros no echamos raíz en lugares, estas capacidades de nosotros de tener relaciones profundas no se van a fortalecer. Seguimos necesitando del otro y lo vamos a ver más adelante.
Eso de que a mí me da miedo meterme con alguien para que de pronto o sea, como que me desilusione, me defraude, entonces yo solamente estamos en la época de dar el 50%, de dar un poquito, me reservo algo por si tengo que salir corriendo. Eso no permite y debemos revisar cómo estamos en esta parte de la intimidad o el aislamiento. ¿Por qué me da temor establecer relaciones profundas? ¿Por qué me da temor entregarme? ¿Cómo han sucedido las cosas? Si nosotros tuviésemos una buena capacidad para formar relaciones profundas y estables, debemos tener amor, compromiso, relaciones sanas. Si no, soledad, aislamiento y miedo al compromiso. El adulto medio, 40 a 65, generatividad versus estancamiento. En esta etapa se espera uno ya ser muy productivo, ser muy estable, deseo de contribuir, servir y dejar un legado. Digamos que aquí vemos que ya estamos como a puertas de ir saliendo y queremos dejar como una huella. eh, Ahí es donde nos preguntamos qué he logrado como en la vida. Productividad, propósito, cuidado por el otro, sino estancamiento, vacío existencial o incluso un egocentrismo. Encerrarnos en nosotros, creer que somos como únicos, eh, que digamos no dependemos o no necesitamos del otro. Y la última etapa es la vejez, de 65 en adelante, integridad versus desesperación, evaluación de la vida, de lo que ya viví, de lo que ya fue, digamos que se siente como ya una puerta como de salida, de saber que se ha logrado. Sabiduría, paz, y aceptación y gratitud cuando he tenido una buena evaluación de la vida. Si no puedo tener arrepentimiento, desesperación y amargura. Mm, mm. Bueno, por aquí los ejemplos que les comenté. Por ejemplo, en la primera etapa, confianza versus desconfianza. ¿Cómo se puede construir? Digamos, desde qué dinámicas se podrían generar estas situaciones. Cuando una madre responde al llanto, da afecto, contacto físico, cubrir necesidades básicas del niño, o sea, cuando la madre o el padre están allí, presentes, ayudan a generar confianza en el niño. Cuando se ignora al bebé, cuando no hay un cuidado consistente, cuando falta afecto, se genera como esta desconfianza en nuestros niños. Hubo un estudio no recuerdo cómo el lugar, tomaron niños, los metieron como digamos si fuera un jardín, pero eran enfermeras, eran niños muy, muy pequeños en esta etapa. Y empezaron a hacer como un experimento social. A una parte de los bebés les daban afecto, lo chocholeaban, le hablaban, lo mimaban, estaban allí constantemente. Si el niño llegaba inmediatamente, no sé cómo se llama, o sea, como la cuidadora asistía. Y estos niños empezaron a evolucionar, caminaron mucho más rápido, gatearon mucho más rápido, sí, tuvieron como un desarrollo muchísimo mejor. Y al otro grupito de bebés, cuando lloraban, no iba nadie, no, no les hablaban, si era de cambiar, hora de cambio de pañal, igual le cambiaban el pañal sin decirle nada, o sea, no había como un afecto, no había una relación, y estos bebés empezaron a retrasar, a retrasar, a retrasar al punto de que llegaron a etapas en las que ya debían caminar y a duras penas estaban empezando el gateo. Entonces podemos ver cómo, claro, y uno dice, ajá, pero ¿qué relación tiene? Un niño que no tiene afecto, no desarrolla confianza en su mundo exterior, o sea, no se atreve a intentarlo. Los niños que intentan caminar, él sabe que él intenta caminar y si se va a caer, como cuando él llora, alguien le ha asistido, él sabe que si él se cae, si algo le pasa, alguien va a correr a buscarlo, a ayudarle. Entonces dice, yo me arriesgo porque alguien me salva. Pero el niño que no ha tenido esa asistencia, él dirá, si yo me arriesgo, me pasa algo, nadie me va a ayudar. Y esto se queda a lo largo de la vida. Tenemos personas adultas que tú les dices, ¿por qué no intentas emprender en X cosa, hasta el proyecto, viaja a tal parte, haz esto? Y dicen, no, y si no me sale bien. Porque como nunca tuvieron ese baluarte, ese apoyo, ellos dirán, yo voy y me tiro por allá
algo me pasa y a mí nadie me va a ayudar. Aunque en esta etapa adulta tengan quién. Hay personas que se han casado, han dado con muy buenas parejas, que los apoyan, que los animan, pero nos quedamos con este recuerdo de nuestra infancia de decir, no, yo no puedo porque no es seguro, este mundo no es seguro, me pueden pasar cosas y nadie me va a ayudar. Entonces, autonomía versus vergüenza, permitir que intente solo, comer, caminar, reforzar con paciencia. El niño caminó un poquito o comió y se regó, ay, véalo cómo se riega, deja todo vuelto nada, pase para acá, mejor yo le doy, venga, yo le cuchareo. Permitir que lo intente, tenerle esa paciencia de que vaya poco a poco. Si eso no lo hacemos así, sino que empezamos a regañar, a humillar o a sobreproteger, no venga papito, usted no puede, no venga, cuidado se cae, venga yo lo llevo, venga yo lo levanto, venga yo lo cojo, venga, creamos en el niño una vergüenza, una duda, un temor de explorar y no le permitimos ser autónomos. Intentarlo está bien, porque si yo fallo, no pasa nada, vuelvo y empiezo. Pero cuando yo le empiezo a criticar, cuando yo le empiezo a regañar, cuando yo le empiezo a humillar, entonces el niño simplemente dice, yo no lo vuelvo a intentar, porque me van a regañar, porque me van a criticar o porque mi mamá ni siquiera me lo deja intentar y yo no sé cómo se intentan las cosas. Yo no sé cómo se puede empezar algo porque a mí nunca me dejaron hacer nada solo. La iniciativa de la culpa, animar a explorar, jugar, hacer preguntas, proponer ideas. Cuando ellos empiezan a inventar juegos, todos raros, todos extraños, que uno dice, ¿de dónde sacó eso? Pues cómo se inventa esas historias tan raras. Y empezamos como a ridiculizarlo, a castigarlo, a frenarles como esas iniciativas. Mamá, papá, juguemos a X cosas y es un juego todo raro que uno no sabe de dónde lo sacaron y tú no lo apoyas y no le dices, claro, juguemos, a ver, explícame de qué se trata. El niño empieza como a sentir esa culpa, como por proponer, como por decir, y mejor se empieza como a pasar, a quedarse en silencio, a no crear esa iniciativa, a no proponer, y vamos apagando su curiosidad. La curiosidad versus inferioridad, reconocer sus esfuerzos, motivar el aprendizaje, apoyar las tareas para que él sea laborioso, para que sea trabajador, para que le guste cómo hacer las cosas. Pero cuando empezamos con comparaciones negativas, con críticas constantes, con desvalorización, eso te quedó feo, eso no te queda bien, nada de lo que haces está bien, fulanito lo hace mejor, su hermanito lo hace mejor, eh, todo esto empieza a crear en el niño una sensación de inferioridad y al final uno dice, ay, pero ese chino tan perezoso, no sirve para nada, no hace nada. Cuando vamos a revisar, hubo varios mensajes. Ay, cuando uno les pregunta, dicen, no, ¿para qué? Si yo hacía tal cosa y mi papá me decía que eso no servía, que eso no servía, que eso estaba mal, entonces yo para qué me pongo a intentar nada. Inconscientemente creamos muchachos que nosotros les llamamos, y hago comillas, perezosos, cuando realmente son niños que no tienen como esa fuerza para hacer las cosas, porque todo lo que les dijeron nunca estuvo bien. Entonces es muy bueno felicitarles, eh, como apoyarles esos esfuerzos que ellos hacen. Identidad versus confusión, escuchar, orientar sin imponer, permitir que exploren sus gustos y sus ideas, imponer decisiones, invalidar pensamientos, falta de guía, o sea, como de alguna forma castrarles su gusto. Mamá, mira, me gusta tal blusa, esa blusa tan fea, eso no es de, no sé, se ve mucho de pronto en las niñas, eso no es femenino, eso no es para niñas. Dentro de nuestra cultura, claramente como cristianos sé que hay unos límites. Entonces, de alguna forma esto también se puede fomentar diciendo que tú te puedes comprar una blusa como tú quieras, que tenga manga, que no tenga un escote y que en la barriguita sea larga, pues que tape, como que cubra del color que tú quieras. No, queremos es que elijas del estilo que queremos, el bolerito como yo le digo, que sea como, ay, pero es que mamá, esa blusa es para un viejito, ¿no? ¿Cómo que para un viejito? Claro, no es su estilo, no es su época, es su forma, pero inmediatamente les castramos como toda oportunidad que ellos tengan, todo pensamiento, toda idea. Entonces, a veces incluso con el estudio los queremos obligar a estudiar algo, porque es que lo que él está eligiendo eso ni siquiera es, ¿cómo se dice? Económicamente rentable, no es
O sea, como que no salen cosas de trabajo para eso y ni siquiera queremos permitirles que estudien. Entonces, también tenemos la intimidad versus el aislamiento. Debemos fomentar la comunicación, la confianza, relaciones sanas, si no pueden evitar el compromiso, miedo a abrirse. Personas que expresan sus emociones en pareja versus personas que se alejan por temor. Tenemos la generatividad versus el estancamiento, servir a otros, enseñar a cuidar a su familia, aportar a la sociedad, o si no terminan centrándose en sí mismos sin falta, o sea, con falta de propósito en la vida. Y la integridad versus desesperación, reflexionar con gratitud, aceptar la vida, o podemos vivir con arrepentimiento, enfocarnos en errores del pasado. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Listo. Un caso. María se molesta fácilmente cuando su esposo guarda silencio. Cada discusión termina en un llanto. En consejería se descubre que ella creció con un padre ausente que nunca dialogaba. Y esta reacción de su esposo la afecta porque se transporta cuando lo hacía su papá. Lo que siente en este momento es lo mismo que ella sentía cuando era niña. Entonces, uno podría pensar, pero ¿por qué se pone así? ¿Qué es lo que pasa? Hace como una conexión. Y podemos ver un ejemplo bíblico en Génesis 41:51. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Entonces vemos patrones repetidos entre generaciones que necesitan como parar, que necesitan como un corte. Digamos que a mí me gustan mucho estos temas porque más allá de a veces uno pensar como en la consejería, en el otro el que le voy a decir, esto termina edificándonos a nosotros mismos. La idea es que los que estamos aquí dentro de este grupo, que estamos aprendiendo para ser consejeros, podamos tener mejores familias, podamos salir de aquí aplicando lo visto. La Biblia dice, predicador, ¿tú qué predicas? Predícate a ti mismo. Entonces, qué bueno que nosotros no nos podamos evaluar, podamos decir, uy, a mí me sucede esto, yo me siento aquí, o yo trato a mi familia así, o he podido identificar esto también en mí. Entonces, sobre esta teoría, que es la psicodinámica, teoría psicodinámica, que vimos aquí lo que fue Freud con el ello, el yo y el superyo, y también con las etapas del desarrollo, podemos concluir que la conducta humana está influenciada por procesos inconscientes, cosas que no sabemos que están allí, pero están por ahí haciéndonos reaccionar o ser de X manera. Las experiencias de la infancia impactan en nuestra vida adulta y los conflictos no resueltos afectan relaciones, matrimonios y crianza. Y viene por acá nuestra primera actividad. Entonces, por favor, saquen una hojita, lapicito. Vamos súper rápido. Tenemos que aumentar un poco más el ritmo de trabajo. Entonces, ¿cuál es la idea en esta imagen que ven acá? Van a mirar, en un ladito dice ello, yo y super yo, 1, 2 y 3. En el otro lado tenemos A, B y C. Entonces usted va a mirar. Si a usted le parece que el 2 va con el C, entonces usted va a poner en su hojita 2, C, 3, B, 3, A. La que usted crea, como cuando no le decían que una con una línea, le voy a dar 2 minuticos para que mire, piense, ponga y ya le voy a poner las respuestas para que te puedas evaluar. Oh, no me pongan líneas, por favor. ¿Cómo las borro? Háganlo en su... No, ¿cómo lo borro? Dios mío.
Bueno, ¿listo? A ver, ya lo hice. Bueno, listo, les voy a mostrar las respuestas. Ahí ustedes evalúan cómo nos fue. Listo. Bueno, continuamos por acá. Ahorita vamos a tener, gracias. Ahorita vamos a tener por acá otras actividades. La próxima, por allí vi que preguntaron si la ponían en el grupo. La próxima sí la ponemos. Acepto 2. Listo. Listo. Dice, yo B está bien. Yo A, no, la del yo era la C. Y la del super yo era la A. ¿Hacemos receso? ¿Están haciendo receso, Dani? No hemos hecho receso. No, no, Bueno, señora. entonces, ¿no? Bueno, listo, sí, porque no me sirve el receso. Listo, vamos con el segundo. La primera fue la teoría psicodinámica, segunda, cognoscitiva. Voy a acelerar un poquito el paso. En caso de que tengan preguntas, me levantan por allí la manito. Entonces, en este tenemos como principales representantes a Jean Piaget y a Aaron Beck. La teoría cognoscitiva se enfoca en el estudio de los procesos mentales internos que influyen en la conducta humana. Esta teoría enseña, me dicen que no ven la pantalla. ¿Ustedes la ven? Sí, sí la vemos. ¿Sí? Bueno, listo. Esta teoría enseña que las personas no reaccionan a lo que pasa. Escuchemos esta parte. La anterior eran situaciones de la infancia que venían arrastrando, pero la teoría enseña que las personas no reaccionan a lo que pasa, sino a lo que piensa sobre lo que pasa, al significado que le ha dado a las cosas o a los eventos. La forma en que una persona piensa, percibe la realidad y procesa la información determina cómo siente y cómo actúa. Muchas discusiones familiares nacen de pensamientos equivocados. A mí esto me encanta, me parece vital y yo lo relaciono mucho con Romanos 12:2. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Entonces, a veces uno piensa que uno necesita que las situaciones cambien, pero a veces lo que necesitamos es cambiar cómo yo las estoy viendo, cómo yo las interpreto, porque yo les doy X significado. Hay cosas que nos pasan que uno dice, hombre, pero, y viene otro y nos dice, ay, no, pero qué exagerado, eso no es así como tú lo estás diciendo. Y uno dice, ¿cómo así? Claro que sí, cuando uno va a revisar, son significados que le hemos dado. Entonces, vamos a ver este cuadrito. Él también propone otras etapas del desarrollo. Recuerden que estamos viendo autores. Entonces, ya Piaget, el otro que vimos era Erickson, este es Piaget, y él propone lo siguiente. De los 0 a los 2 años, la sensoriomotora. El niño conoce al mundo a través de los sentidos y el movimiento. Aprende que los objetos existen, aunque no los vea. Desarrolla la coordinación, la curiosidad, el inicio de pensamiento y permanencia del objeto. Dificultad para explorar. Cuando esto no se da bien, tenemos dificultad para explorar, retrasos en el desarrollo cognitivo y dependencia excesiva. ¿Esto qué significa?
en un ejemplo muy práctico. ¿No les ha pasado cuando tenemos bebés así tan chiquitos que de repente mamá dice, chao, me voy, cierra la puerta y el niño se pone que se muere? Llora y llora y llora. Mi mamá se fue. Y a veces uno dice, ay, no, ese niñito tan apegado a usted, qué cosa tan terrible. No, es que el niño no sabe que usted cuando cierra la puerta y él ya no te ve, sigues existiendo en alguna parte. O sea, para el niño usted se desapareció. ¡Fu! Como los magos cuando desaparecen el conejo que uno dice, ¿a dónde se lo llevó? ¿En dónde lo puso? Y uno cree que realmente se desapareció y luego ¡pah! Aparece por allá dentro de un sombrero. Para el niño usted se desapareció y se desapareció del mundo, porque él no sabe todavía, no tiene el concepto de ciudad, de trabajo, de desplazamiento, de que existe una ciudad inmensa donde usted puede estar en cualquier parte, en la tienda. Él no sabe que existe la tienda. Entonces, él no sabe que usted se va y usted va a volver hasta que en algún momento, él como que, y ahí dice, aprende que los objetos existen aunque uno no los vea. Entonces, él dice, ya llega un momento en el que dice, mamá se va y ya regresa, no pasa nada. Y está más sereno, más tranquilo. Lo dejas en la cama cuando todavía no camina y grita. Y cuando usted se asoma, este me está cogiendo de recocha, lo único que quiere es que yo esté aquí todo el tiempo. No, es que usted se fue mucho tiempo y él no sabe si fue que usted se desapareció. Quiere ver qué pasa. Si llora, usted vuelve. Y ahí es como él aprende. Cuando yo lloro, él vuelve. Cuando yo lo llamo, él vuelve. Mamá. Y espera. Y apareces. Ay, mira, detrás de la pared hay algo. Y entonces empieza a gatear para encontrar a dónde es que se va mi mamá, mi papá, mi cuidador, cuando yo no lo veo. Esto es algo supremamente angustiante. Esto pasa con los juguetes. Usted se lo quita y el niño llora. Más tarde se lo paso. ¿A dónde lo vas a dejar? ¿Qué se va a hacer? Entonces, ellos aprenden también desde esta parte de tocar, en el momento en el que se meten todo a la boca, todo porque no saben que es comida, que no es comida. Y nosotros a través del vea eso, no se coma eso, no se meta eso a la boca, les empezamos como a enseñar esta parte. Preoperacional, de 2 a 7 años, el pensamiento es simbólico y egocéntrico. Él usa el lenguaje, la imaginación y el juego simbólico, pero aún no razona lógicamente. Esta parte del juego simbólico es súper importante y aquí me gusta hacer como esa cuñita de eche el ojito a qué está jugando su hijo, cómo lo está jugando. Si el niño está jugando a papá y a mamá y de repente el niño le pega a la mamá, ¿por qué le pega? ¿Está jugando? No. A los niños, a las mujeres, a nadie, a ninguna persona se le pega. ¿Por qué le pegaste? Porque no me pasó lo que le dije. ¿Cómo está interpretando? Porque puede que haya un concepto allí. No es para que usted le diga, a ver, no sea grosero, no le pegue. ¿Por qué le pegaste a mamá dentro del juego? ¿Por qué no hizo otra cosa? No. Cuando tu esposa no haga lo que tú quieres, le puedes decir así, así. Y por medio del juego empezar a hacer como ese cuadre. Ahora, también revisar dónde lo vio, quién le dijo que pegando se conseguían las cosas. Es para hacer observación, no regaño, no crítica, sino empezar a hacer ajustes por medio del diálogo. Cuando esto no se da bien, tenemos pensamientos rígidos, dificultad para comprender a los otros, puntos de vista y confusión, causa y efecto. Operaciones concretas de los 7 a los 11 años. El niño comienza a razonar de forma lógica sobre situaciones reales, concretas, comprende la conservación y las reglas. Ya tiene un pensamiento más lógico, comprensión matemática básica, cooperación, solución de problemas. Si tú le dices, ¿cómo resolvemos X cosa? El niño ya logra construir algo más, porque tú le dices a un niño, necesito ir de allí a tal parte y el bus no pasa. Mamá, llama a un avión, que el avión te lleva y no hay tráfico. Está un pensamiento más imaginario, menos construido, pero en esta etapa ya te va a decir no. Y si pides un Uber, quizá. Si no, tenemos dificultad para razonar. Si no hay ejemplos concretos, pensamientos limitados a lo visible. Operaciones formales a los 12 años en adelante, desarrollo del pensamiento abstracto, hipotético y reflexivo, puede razonar sobre ideas, valores, tiene pensamiento crítico, racional y si no, puede tener un pensamiento más extremo, idealismo rígido, confusión de identidad o dificultad para aplicar ideas a la realidad. Ejemplos rápidos.
Acá estamos. Estimular con juegos, hablarle, todo esto pues fortalece la parte sensoriomotora para tener un apego seguro. Cuando la madre le muestra juguetes, cuando, o sea, digamos que le muestra juguetes como para ayudarlo a estimular, como para hacerle pues el jueguito al niño, esto le ayuda a desarrollar esta parte sensoriomotora. O si responde cuando el niño llora, cuando no hay estimulación, cuando no hay afecto, empieza a haber un retraso en su desarrollo, a haber inseguridad. Cuando el niño pasa mucho tiempo solo, sin interacción. En la preoperacional, permitir el juego libre, hacer preguntas, fomentar la expresión, la creatividad. El niño juega, por ejemplo, a ser doctor y le haces preguntas sobre el juego o te haces el enfermo para que el niño venga y te cure. Pero si lo empezamos a ridiculizar, a limitar la expresión, le generamos inseguridades, miedos. Cuando le decimos, ay, no, no juegue esas bobadas, juegue algo real, algo serio. Usted, ¿para qué juega eso? Eso ni siquiera existe. Cuando él está por jugar, por ejemplo, el astronauta, que uno dice, ay, Dios mío, ¿cuándo vas a ser astronauta? Entonces, apoyarlos como en esa parte, permitir el juego libre, operaciones concretas, enseñar con ejemplos prácticos, pensamiento lógico, usar objetos para ayudarles a enseñar las matemáticas, contar cómo nos enseñaron con las lentejitas, con el maicito. Cuando se les empieza a exigir sin haber una explicación clara, cuando se les empieza a comparar con otros, empieza a haber frustración. Mire que su hermano sí puede, usted nunca entiende nada, es que hay que hablarle con plastilina o qué. Frasecillas así empiezan a crear en el niño inseguridad. Bueno, las operaciones formales, pensamiento crítico, hacen ya reflexiones, ya quieren tomar decisiones, conversan sobre valores, opiniones, sin juzgar, invalidar ideas o imponerlos sin escuchar, genera rebeldía, confusión, inseguridad. Cuando les imponemos autoridad sin explicación, no significa que no somos autoridad, lo somos, pero debemos explicar algunas cosas y simplemente se le dice, usted no opine que aquí mando yo. Bueno, esta parte es otra propuesta, distorsiones cognitivas. Si nosotros nos vamos con esto, creo que ganamos mucho terreno. Las distorsiones cognitivas comunes. Primera, generalización. Sacar una conclusión general a partir de una sola experiencia negativa. Siempre me pasa lo mismo, nunca hago nada bien. O le decimos al otro, usted siempre hace lo mismo. Mis hermanos, incluso para nosotros mismos, nosotros nunca hacemos nada siempre. Y miren cómo involucro ambas palabras, nosotros nunca hacemos nada siempre. O sea, usted dice, mi esposo siempre me dice X cosa, mi esposa siempre, mi hijo siempre. Nosotros nunca somos nada siempre. Entonces, qué bueno poder sacar ese tipo de palabras generales y eso es una distorsión cognitiva, cuando uno siempre generaliza absolutamente todo a partir de una experiencia negativa. Y es lo que sucede mucho en nuestras discusiones. Yo creo que a todos nos ha pasado. Uno le dice a X persona que haga algo y no lo hace. Y anteriormente ya se lo había pedido y tampoco lo hizo. Si ves que usted nunca hace eso, pero cuando uno va a ver, entre esa vez anterior que no lo hizo y esta vez que te lo estoy pidiendo, hubo algunas vecesitas aquí que sí lo hizo, pero esas partes no las veo, solamente veo la vez que nunca lo hace, porque siempre quiero generalizar de manera negativa. Pensamiento todo o nada, ver las situaciones solo en extremos, perfecto o fracaso, no hay puntos medios. Si no es perfecto, no me sirve. Tu hijo hace X cosa y uno dice, eso está mal, cuando de pronto está más o menos. Necesita una correccioncita, un ajustecito, pero no está mal. Entonces, no está mal del todo, pero queremos es como que me quede súper bien, si no, entonces usted no sirve para nada, no haga eso. Barre y le quedó un mugrecito en X parte. No, pero yo vuelvo y barro porque eso quedó mal hecho, cuando solamente hay que barrer de pronto ese pedacito que hizo falta. Catastrofización. Imaginar el peor resultado posible, aunque ni siquiera exista evidencia de que eso puede pasar. Esto va a terminar muy malo, seguramente voy a perder todo. O sea, como que todo lo lleva como a lo peor que pueda suceder. O
sea, cuando usted escucha hablar a una persona así, que todo como que lo lleva como al fatalismo, hay una distorsión. Lectura de la mente, creer que sabemos lo que el otro piensa y vemos al otro callado y uno dice, ay, míralo, no me habla, seguramente está enojado conmigo, como si uno le pudiera leer la mente. Ese está pensando mal de mí, pasé por X parte y justo se rieron, se estaban burlando de mí. Y justo uno pasó y se estaban riendo justo en ese momento. La persona no está enojada con usted, simplemente está callada, está pensando en X cosa, tiene sueño. Y uno pensando que yo le puedo leer la mente. Culpa excesiva, asumir responsabilidades que no corresponden a la persona. Todo es por mi culpa. Si algo sale mal, fui yo quien fallé. Cuando al otro le salieron mal las cosas porque el otro las hizo mal, el hijo le pasa X cosa, ay, no, es porque yo no estuve pendiente. Cuando incluso hasta ya le habíamos advertido, vea, no haga eso, no se vaya por allí. No, yo fui la que tuve que estar pendiente, yo soy la madre, yo soy la que... Hay ciertas edades en las que realmente el niño falla y ya es responsabilidad de él, pero aún así seguimos culpándonos nosotros. Bueno, ejemplo, Carlos piensa, si mi esposa me ama, debería saber lo que yo estoy sintiendo sin que yo se lo diga. Cuando ella no responde como él espera, se siente rechazado. Este es un ejemplo de lectura de mente y una expectativa completamente irreal. Si yo quiero que el otro haga algo, yo se lo tengo que decir porque él no lo sabe. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Este versículo en otra versión dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Amos 3:3, andarás dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Las personas no adivinan el pensamiento de los demás, debemos comunicar y debemos explicar. Bueno, así, conclusiones. Conclusiones de esta teoría cognitiva. La forma de pensar influye directamente en la conducta y emociones. No reaccionamos a los hechos, sino a lo que creemos. Hermano, ya llévese esto. No reaccionamos a los hechos, reaccionamos a lo que creemos de ellos. Conflictos por mala interpretación. La idea distorsionada sobre roles familiares y pensamientos negativos heredados. Esto de no reaccionamos a los hechos, sino a lo que nosotros creemos, explica por qué a varias personas les pasa lo mismo y todos reaccionan de una manera diferente, porque todos tenemos un pensamiento diferente sobre eso. Listo, otra actividad. ¿Hay preguntas antes de hacer el jueguito? Bueno, ¿estoy siendo muy clara o no han entendido nada? Vuelvo y empiezo. ¿Estamos bien? Listo. Bueno, entonces, este jueguito consiste en lo siguiente. Aquí estamos viendo unos cuadritos de color verde, amarillo, verde, moradito, eso es como moradito, rosadito. Y al lado una explicación. Aquí en su parte está la mano derecha, estamos viendo un cuadrito amarillo que dice generalización, culpa excesiva, catastrofización, pensamiento todo nada, lectura de mente. Entonces, usted va a ver la primera explicación. Se la voy a leer. Esta sí lo vamos a escribir en el chat. Entonces, aliste su chat allí. Yo le leo la explicación y usted me dice cuál de estas palabritas corresponde. ¿Cuál es el concepto de esta, ¿cómo se dice? De esta distorsión cognitiva. Sí, sí me hago entender, ¿cierto? Entonces, usted, le voy a leer el primero, usted responde en el chat y yo luego quito el cuadrito verde y usted allí mira si respondió bien o no. ¿Listo? Entonces, sacar una conclusión general a partir de una sola experiencia negativa. Listo. Espero una buena cantidad de respuestas y lo descubro. Generalización, generalización. Listo, vamos a ver.
Generalización. Listo, muy bien. Segundo, ver las situaciones solo en extremos, perfecto fracaso, sin puntos intermedios. Vamos respondiendo todos al mismo tiempo el mismo concepto. Todo, nada. Pensamiento, todo, nada. Todo, nada. Catastrofización. Pensamiento, todo, nada. Listo. Dice así. Pensamiento, todo o nada. Muy bien. Imaginar el peor resultado posible, aunque no existe evidencia real de que eso pueda suceder. Bueno, a ver. Muy bien. Están muy pilos. Creer saber lo que otros piensan sin comprobarlo. Esta gente está volando. ¿Qué hacemos aquí, Daniela? Esta gente. Lectura de mente. Por último, asumir responsabilidades que no corresponden a la persona. Bueno, excelentísimo. Bueno, 5 para todo el mundo en participación. 3. Otra teoría. Recuerden, estamos viendo teorías. Llevamos la psicodinámica, la otra se me olvidó, la cognoscitiva y ahora la sociocultural. Aquí vamos a saber al ser humano en sociedad, en relación con el otro. Esta teoría enseña que nadie crece solo. La familia, la cultura, la escuela, la iglesia, en el caso de nosotros. El entorno influye mucho en la forma de pensar y vivir. El desarrollo humano ocurre en interacción con otros. Lev Vygotsky, este va a ser el representante de esta teoría. Entonces él propone, digamos, como tres formas como de aprendizaje. Entonces vamos a ver la primera, que es la zona de desarrollo próximo. ¿Sí? Esto es como las etapas en las que podemos ayudar a nuestro hijo a aprender. Entonces, la primera es la zona de desarrollo próximo, que es lo que la persona puede hacer con ayuda. Aunque todavía no lo puede hacer solo, yo te ayudo porque estás aprendiendo. Entonces, el niño se está aprendiendo a amarrar los zapatos. El niño se está aprendiendo a amarrar los zapatos y yo no le puedo decir a un niño como, ve, amarres el zapato. Y nunca le he explicado. Entonces uno empieza, usted le hace una orejita, le hace otra orejita, la mete por debajo de la orejita y empezamos a explicarle, lo acompañamos, si haga usted una orejita, yo hago la otra, usted la mete, yo la meto, yo le sostengo y lo amarramos entre los dos. Después tenemos el andamiaje, que es un apoyo temporal que da el adulto y que se retira poco a poco. Te acompaño mientras creces. Entonces, al principio, el niño, el padre hace la cama con el niño, entonces dice, coja usted esta puntica, yo cojo esta puntica. Ya luego solamente se le dice al niño, recuerda tender la cama. Y ya finalmente el niño debería tomar la costumbre de hacerlo solito. Llega un momento en el que yo no le tengo que decir, sino que el baile lo hace. Y tenemos el lenguaje, que es la herramienta principal para aprender y regula la conducta. Te enseño con palabras, no solo con castigos. El padre le dice, veo que estás enojado, respira y dime qué pasó. Pero de inmediato vemos que está enojado. Ay, no, usted está enojado. Yo no voy a hablar con usted, váyase para su pieza.
pero en ningún momento le hemos enseñado qué hacer con ese enojo, cómo se puede uno, porque a veces, bueno, partamos de algo. Para nosotros, hay emociones positivas y negativas. No, hay emociones con las que uno se siente bien y emociones con las que uno no se siente bien, pero todas las emociones son necesarias, porque si no, Dios no las hubiera dejado. Dios no va a decir, ay, hagámosle el enojo para que sea una emoción súper maluca donde ellos se sientan súper mal. No, ella tiene un propósito. Entonces debemos enseñarles a ellos qué hacer. Incluso, esto a veces no solamente son con las emociones que nosotros llamamos negativas. A veces vemos un niño súper emocionado y empieza a gritar y a saltar. Ay, no, no, no. Silencio, cálmese. No, no, mire, estamos en público. Qué pena. Vea, deje la bulla. Y el niño está súper contento. ¿Cómo así? En público uno no puede estar contento, no puede estar súper emocionado. ¿Por qué? Porque hemos manifestado como ese ruido. Claro, pues una cosa es que el niño empiece a gritar de pronto en un lugar tipo biblioteca, donde ni siquiera se puede, donde te van a regañar. Pero, o sea, intentamos como apaciguar aún cosas que no tienen ni siquiera ningún sentido. Entonces, también tenemos otra postura acerca de esta parte social, que es el aprendizaje por modelamiento, que es de Bandura. Entonces, es una forma de aprender en la que las personas aprenden observando la conducta de otros. Miren que ni siquiera tienen que hablar, observan. Y luego la imitan. Las personas no aprenden solo por premios o castigos, sino también al ver lo que otros hacen y las consecuencias que obtienen. Esto es lo que nosotros llamamos cuando uno pretende que el niño haga como lo que uno no está diciendo. ¿Cómo me explico? Yo estoy con un cigarrillo. Mijito, no fume, que eso le daña los pulmones, para que usted no vaya a ser como yo cuando grande, pero debe fumar todos los días. O sea, estamos diciendo algo contrario a lo que yo estoy haciendo. Y el niño aprende, y todos, no solamente los niños, los adultos también. Aprendemos por lo que vemos. Y esto lo aprendemos o lo repetimos de acuerdo a las consecuencias, bien sean positivas o negativas, que vemos que el otro obtiene. Entonces, si vemos que al otro haciendo X cosa le va bien o obtiene lo que quiere, decimos, esa es la manera. Inconscientemente o conscientemente, asociamos eso y decimos, yo lo voy a hacer igual. Un niño aprende a hablar observando a sus papás. Él ve que uno como que mueve la boca y salen sonidos y uno empieza a ver a los niños chiquitos como moviendo la boquita, estirando el piquito a ver cuando le sale un sonidito, una palabrita. Los hijos aprenden a resolver conflictos viendo cómo discuten los adultos, cómo nosotros discutimos los conflictos. Un adolescente aprende valores al observar la conducta de sus líderes, y esto aplica mucho en la iglesia. Nuestros adolescentes son muy pendientes de cómo es el líder de jóvenes o cómo es el líder de X cosa que es más o menos como de la edad de él o un poquito mayorcito. Y él dice, Julanito, cuando tuvo novia de X manera, salía con ella solos, este no salía solos, este salía siempre acompañado de alguien, este se paraba con ella en la esquina, este no. Entonces, ahí ellos dicen, ve, entonces los noviazgos se construyen de X manera. El hermanito nunca lo sentó y le dijo, vea, cuando usted tenga novia haga esto, sino que él miró cómo él lo hizo. Un niño aprende a respetar cuando ve respeto en la casa. Dicen, sin embargo, este proceso no es automático, sino que implica una serie de etapas mentales que permiten que el observador se convierta en aprendizaje, y a continuación lo vamos a representar de una manera más clara. Entonces miremos los muñequitos que hay como en las esquinitas. El papá grita a la mamá grita al niño y el niño le da un martillazo al muñequito. Incluso vemos niños que golpean sus juguetes, que les arrancan, que los maltratan. No siempre. Hay niños que lo hacen. Conocí una amiguita que desbarataba los muñecos a ver qué era que tenían por dentro. Era un tema de curiosidad. Pero hay niños que sí golpean, incluso a veces a las mascotas, porque hay violencia en casa.
Y acá vemos al otro niño viendo la televisión. Por eso es muy importante mirar qué están viendo nuestros niños, porque de ahí también están viendo, observando, y de ahí también están aprendiendo. Una época en las que se dio como mucho el apogeo de este tema de Superman y estos superhéroes que vuelan, y un niño se tiró de una ventana con una capa creyendo que él también podía volar y se mató claramente. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué cosas están viendo nuestros niños y revisar que ellos sí tengan el constructo de eso no es real. Es decirle, tú sabes que eso no es real, tú sabes que eso no está pasando, tú sabes que esos muñequitos no existen, para que ellos también vayan construyendo este pensamiento. Listo. ¿Cómo sucede el tema de aprendizaje? ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque a veces tenemos dos hermanos criados en la misma casa con los mismos padres y el uno es de X forma y el otro es de una forma completamente contraria. Y uno dice, pero si a los dos los criaron en la misma casa, los mismos padres, de la misma manera, ¿cómo interpretaron los sucesos en casa? De acuerdo a eso aprendieron. Al uno quizá le llamó la atención más papá, al otro le pareció que obtenía mejores resultados mamá y por allí se fueron todos. Entonces, ellos prestan atención. La persona debe fijarse en la conducta del modelo. No todo lo que se observa se aprende. Ojo, no todo lo que se observa se aprende. Solo lo que me llama la atención. Influyen factores como autoridad, cercanía o frecuencia. Un niño observa con atención a su profesor porque lo admira y lo considera importante. Retención. La conducta observada se guarda en la memoria. Nosotros solamente guardamos en nuestra memoria a lo que le prestamos atención. Si usted a mí hoy no me está prestando atención, sino que usted está mirando otra cosa y me está escuchando, usted no va a guardar en la memoria nada de lo que se ha dicho aquí. Entonces necesitamos atender para poder retener. Entonces, la conducta observada se guarda en la memoria en forma de imágenes o de ideas y esto permite recordarlas después. El niño recuerda cómo el profesor resolvía los conflictos hablando con calma cuando los otros niños se portaban mal. Reproducción. La persona imita o pone en práctica la conducta aprendida. Requiere habilidades para ejecutarla. El niño intenta resolver un problema con un compañero usando el diálogo en lugar de pelear como lo hacía su profesor. Motivación. La persona decide si imita o no la conducta según las consecuencias observadas o esperadas. Esto de refuerzos o castigos ya lo vamos a ver. El niño sigue usando el diálogo porque ve que recibe elogios y evita castigos. Entonces alguien de repente va y le dice, uy, te felicito, resolviste muy bien esa situación. Y él obtiene algo positivo acerca de eso. Ejemplo, una pareja vive constantemente en conflicto porque uno creció en un hogar muy autoritario y el otro en uno muy permisivo. Una pareja tiene costumbres diferentes porque vivieron en estratos socioeconómicos diferentes. Por ejemplo, formas de comer. Entonces resulta que el uno vivió en un lugar donde comían siempre con cuchillito y tenedor y el otro donde le dijeron el cerdo se come con la mano. Se casan y empiezan. ¿Pero usted por qué comió así? Porque fue lo que observó, fue lo que vio, fue de la manera en la que aprendió. En la Biblia podemos ver diferentes personajes que, aunque fueron transformados por el Señor, su contexto de vida marca diferencias en ellos. Por ejemplo, Pablo y Pedro tienen diferentes formas de hablar y pensar muy diferentes. Conclusión, el desarrollo humano ocurre en interacción con otro. La cultura, la familia y la comunidad influyen profundamente. El modelamiento es una forma poderosa de aprendizaje. Hermano, eso se aplica no solamente como a conductas como tal, formas de hablar, no hablan igual, de pronto hablando de una manera muy general, los que han sido del distrito, los que han sido de zonas, pues por ejemplo yo vivo por Los Chorros, que son como zonas han sido también muy marginadas como por el tema de la violencia, pandillismos.
aún los que no están en pandillas tienen algunos rasguitos, algunas cositas que una persona que quizás vivió en un estrato 5, que tiene otra elaboración de palabras. O sea, esto influye en absolutamente todo lo que nosotros podamos ser. ¿Preguntas? Bueno, vamos a la siguiente actividad. ¿Falso o verdadero? En el chat, rapiditico, todos aprendemos solos. ¿Esto es falso o es verdadero? Bien. Falso, muy bien. Siguiente, a resolver conflictos, allí me perdón, dice, se aprende viendo cómo nuestros padres o cuidadores primarios lo resuelven. ¿Falso o verdadero? Listo, verdadero. El respeto se aprende, no se gana. Mira, hermano, nosotros nos han enseñado que uno respeta a ciertas personas de acuerdo a cómo son, si se lo han ganado o no se lo han ganado. Pero realmente una persona que es respetuosa respeta a una al que, digamos, en comillas, como nosotros decimos, no se lo merece, porque yo soy respetuoso. No es porque el otro se lo merezca o no se lo merezca, es porque es lo que yo soy, es porque lo aprendí, porque así lo construí. Y aún a la persona que digamos ha sido como mal o que de por sí la otra persona de pronto hay personas que son como muy groseras para hablar, aún así tú le hablas con respeto porque es lo que tú has construido. Esto es verdadero. El niño aprende de una, no necesita hacerse acompañamiento para que él aprenda. Falso. Si el niño no aprende rápido, tengo que castigarlo para que aprenda. Esto es súper falsísimo. Si lo castigo, menos que va a aprender. Listo. Muy bien. Vamos a la última. Aquí, por favor, se preparan porque al final de esta tenemos un trabajo de grupo. Voy a ir un poco rápido para que alcancemos a hacer el trabajo. Yo creo que si están de acuerdo, si pueden regalarme unos 5 minuticos más o 10 minuticos más después de las 9 para que podamos hacer el taller. Bueno, esta teoría enseña que la conducta se aprende y también se puede corregir. Los hábitos familiares se forman por repetición y consecuencias. Principales representantes, John Watson y Skinner. Entonces, aquí me parece muy importante porque todo lo que uno aprende se puede desaprender. Si yo aprendí a hablar de X manera, yo puedo aprender, no va a ser mañana, pero poco a poco, a hablar de una manera diferente. Si yo nunca aprendí a abrazar, yo puedo aprender a abrazar. Si yo nunca aprendí a dar elogios, yo puedo aprender a dar elogios. Todo esto a nivel de familia, a nivel de conducta, todo esto se puede aprender. Tipos de aprendizaje. Tenemos, según Watson, dos formas. El condicionamiento clásico, que es por asociación, y el condicionamiento operante, que es por consecuencia. Aprendizaje, el condicionamiento clásico. Aprendizaje que ocurre cuando una persona asocia dos estímulos que aparecen juntos. No depende de premios o castigos, sino de la relación entre los estímulos. El niño escucha siempre gritos cuando hay discusiones. Con el tiempo, al oír gritos, siente miedo, aunque no vayan dirigidos a él.
Están peleando con otros, ni siquiera es con él, y se asusta. La comida se realiza con conversaciones. El niño asocia la mesa con unión familiar. Eh, Cada domingo hay una actividad en familia y llega el domingo y la familia está a la expectativa y contenta. Bueno, está aquí, está cortada. Voy a leerla por acá. Listo, acá. Cada vez que el papá llega molesto, hay castigos y el niño siente ansiedad al escucharlo llegar. Los papitos que siempre llegan a casa de una vez, como decían los antiguos, con el rejo en la mano. Condicionamiento operante, aprendizaje que ocurre según las consecuencias de la conducta. O sea, miremos que en la anterior nadie hubo como un castigo como tal, sino que él asoció las cosas de acuerdo a lo que sucedió. Pero aquí, aprendizaje que ocurre según las consecuencias de la conducta, premios, castigos o ausencia de ellos. La conducta se repite o se elimina según el resultado. El niño ordena su cuarto y recibe un elogio. Como la consecuencia fue positiva, vuelve a organizar su habitación. Bueno, vamos a saltar esta por acá. Ahora sí, los refuerzos. A todos los que son papitos, esto nos sirve un montón. Refuerzos positivos, refuerzos negativos o castigos. Entonces, los refuerzos positivos, ¿qué son? Esto es lo que a veces uno dice, hermano, mi hijo está haciendo X cosa, ¿cómo puedo hacer que no lo siga haciendo? O ha dejado de hacer esto, ¿cómo hago que lo vuelva a hacer? Entonces, los refuerzos positivos se presentan cuando se agrega algo agradable después de una conducta para que ésta se repita. Añade algo agradable. El niño recoge sus juguetes y los padres lo felicitan o le dan un abrazo. Él va a aumentar su orden. Tu pareja te escucha con atención y le dices, gracias por escucharme, me hace sentir muy amado. Vamos a hacer que nos quiera volver a escuchar. Refuerzo negativo. Ocurre cuando se retira algo molesto. O sea, estos refuerzos positivo y negativo es para que ellos sigan haciendo lo que están haciendo. Después de una conducta adecuada, cuando se retira algo molesto, después de una conducta adecuada, aumentando la posibilidad de que se repita. Quizá algo desagradable para quien intenta reforzar. El adolescente cumple con sus tareas y se le quita una restricción, menos suspensión o menos recordatorios. Por ejemplo, esto de cuando los adolescentes hacen algo, quizá le habíamos dicho, no sé, en semana no puedes salir. Entonces le vamos a decir, como hiciste tu tarea, hoy vas a poder salir, digamos, media horita. Entonces le retiré una restricción que tenía como reforzador a que haya hecho algo positivo. Castigo. Uso limitado y responsable. No se trata de castigar todo el tiempo. Miren, funcionan más los refuerzos, bien sea poner o quitar, que castigar. Pero, pues hay momentos donde se necesita. Consiste en aplicar una consecuencia para reducir una conducta inadecuada, sin maltrato físico ni emocional. Debe ser algo breve, proporcional, debe ser explicado. Mis hermanos, explicar el por qué. Sin humillación ni violencia física. El niño desobedece una norma y pierde el uso de la tablet por un tiempo determinado. A veces este tiempo, no sé, le decimos, te lo voy a quitar 20 días y quizás un adolescente que estudia con eso. Uno sabe que uno no va a poder cumplir de pronto esos 20 días. Bueno, pongamos algo que vayamos a poder cumplir. ¿Por qué? Porque si yo le digo 20 días y se la voy a pasar a la semana, él va a decir, mi papá no cumple. Eso es una recoche. Entonces, perdemos autoridad. O sea que por tratar de sonar así como súper rígidos para que él vea que esto es algo difícil,
terminamos poniendo cosas irreales que no podemos cumplir. Mm, si hay gritos, se detiene la conversación hasta que ambos estén calmados. O sea, el niño viene y me habla de una manera supremamente grosera, aún la pareja me habla de una manera súper grosera y entonces yo lo ignoro y no le hablo. De eso no se trata el castigo, porque eso es un castigo emocional. Se trata de decirle, cuando tú estés calmado, cuando me hables con respeto, entonces hablamos. Hay una explicación, el niño no va a decir, ay, me está ignorando, se va a sentir también mal, sino que él va a saber que le estamos pidiendo que me hable con respeto, pero yo no lo estoy ignorando, porque ignorar también es una falta de respeto. Entonces no se trata de, entonces le voy a dejar de hablar un poco de días, o lo empiezo a humillar, o lo empiezo a amenazar, o lo empiezo a manipular, o le empiezo a pegar. Le estoy retirando mi atención a su actitud, que eso quede muy claro. Yo no te estoy ignorando a ti, sino tu actitud grosera. Cuando me hables con respeto, atiendo lo que me estás diciendo. No te estoy ignorando a ti, sino tu actitud. Ejemplo, los padres de Samuel se quejan de su desobediencia, pero cada uno aplica normas diferentes y no cumplen consecuencias. No hay consistencia en el manejo conductual. Entonces, Samuel nunca hace caso, pero cada papá está tirando para un lado y cuando le ponen algún castigo, pues no lo cumple. Ejemplo en la Biblia, Dios siempre tenía un refuerzo positivo para Abraham. Cuando él obedecía, era recompensado. Tenemos un refuerzo negativo, Israel y la serpiente. Cuando el pueblo miró a la serpiente de bronce, le quitó la enfermedad pues que ellos tenían. Y también a Moisés le puso un castigo de no entrar a Canaán. Entonces miremos que esto aún con los adultos también funciona. Conclusiones. La conducta se aprende, el comportamiento puede modificarse y el ambiente influye directamente. Listo, mis hermanos, ahora sí. Preguntas, porque ya viene la actividad de cierre. Bueno, no, espérenme un momentico. Antes de hacer esta actividad, yo mejor les finalizo por acá esta parte. Bueno, sí, esto sí tiene que ver acá. Esto no aplica para todos, bueno, los casos que vamos a ver ahorita no aplican para todos los casos. No vamos a decir, todos los que no le obedecen, entonces hay que hacer esto. O a todas las parejas que tienen problemas, esta es la fórmula, no. Todo caso es particular. Aplicación bíblico-pastoral. Mis hermanos, les voy a terminar acá la parte teórica. Ustedes deciden si hacemos la actividad grupal o pues ya lo dejamos allí porque igual también hemos hecho otras actividades. Integración de las 4 teorías. El consejero cristiano puede integrar estas teorías sin reemplazar la fe. La psicodinámica sana el pasado, ayuda a identificar heridas emocionales de la infancia que afectan el presente. La Biblia dice que Dios sana a todos los quebrantados de corazón y venda sus heridas. La cognitiva transforma la mente, renueva patrones de pensamientos distorsionados conforme a las verdades bíblicas. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Acompaña con comprensión, reconoce la influencia del contexto cultural y familia sin juzgar. Podemos ver a Dios en esto, es supremamente característico de él. Como personas de todas las culturas, de todas las formas de ser, podemos ver un Pedro súper explosivo. Podemos ver también a un Abraham. ¿Qué es Abraham? No, Moisés. Súper temeroso, o sea, inseguro. Y a todos nos tomó y nos ha hecho parte como de esta gran familia del Señor. Sociocultural, formas, hábitos saludables, establecer disciplina y consecuencias coherentes con amor. Dios a lo largo de la humanidad podemos ver los castigos que le puso a Adán, a Eva, a la serpiente, a cada uno de acuerdo como a su
a su situación. Él siempre ha buscado que el ser humano sea correcto, que se dirija, que ande como por el camino que debe de andar. Fundamento bíblico: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Todo fundamento, todo bajo el fundamento de la palabra de Dios transforma el corazón. Entonces, a veces vemos personas que tienen conductas, tienen conductas porque no han conocido la verdad, porque no han comprendido, y no me refiero a la verdad de que Dios es uno, me refiero a verdades emocionales, culturales, nuestra forma de ser. A veces ni siquiera nos conocemos a nosotros, no sabemos por qué actuamos o creemos que lo que nosotros pensamos es de tal, yo soy así y no voy a cambiar. Cuando nosotros conocemos la verdad, somos libres de todo, es el yo soy así, me tienen que aceptar, yo no puedo cambiar, a mí me han hecho mucho daño y yo tengo que seguir así. Esto nos libera. Cuando tengas un caso, tómale fotico a esta. ¿Qué puedo preguntarme para resolver el caso? O sea, tengo allí a la persona o la familia o la pareja sentada. Cuando me empieza a relatar y a contar toda su historia, todo lo que le ha pasado, eh, digamos que, ¿cómo resolvemos esto? Entonces pregúntese, ¿qué experiencias de su infancia, de acuerdo a lo que me ha contado, pueden estar afectando la conducta actual de esa persona? No, yo me acuerdo que me contó que la mamá le hablaba de X o Y manera, el papá, el hermanito, y esto puede ser como lo que haga que reaccione así a hoy. No es para que se lo diga a él, es para que usted se vaya como haciendo su constructo. Lo que mencionábamos al principio, el diagnóstico. ¿Qué pensamientos distorsionados están alimentando su sufrimiento? ¿Se está generalizando? ¿Se está haciendo el todo o el nada? ¿Cómo ha influido su contexto familiar y cultural en su manera de relacionarse? ¿Dónde vivió su cultura familiar, su cultura social, incluso la iglesia? Hay iglesias que marcan pautas en personas, porque en esa iglesia hubo X administración y allá todos son así, aprendió a servir de X manera, porque el líder en el que lo formó, el que lo evangelizó, también es igual. ¿Qué hábitos necesita desaprender y qué conductas saludables debe construir? ¿En qué etapa de desarrollo se encuentra y qué crisis está atravesando? Hay cosas que ni siquiera son de familia. La persona llega a los 40 y entra en una depresión que uno dice, bueno, ¿y a este qué? Nada le falta. Cuando tú vas y revisas, queda un sueño pendiente y ya no ve que lo va a poder resolver, no va a poder cumplirlo. No tiene que ver con su familia, es una etapa. Está haciendo una evaluación y tiene un faltante. No encuentra la manera de llenar. ¿Cómo se aplica esto en el acompañamiento cristiano? Identificar patrones de conducta, ayudar a renovar pensamientos distorsionados con verdades bíblicas, comprender el contexto cultural sin imponer su propia cosmovisión, establecer planes de acción con consecuencias coherentes y adaptar el mensaje bíblico a la etapa del desarrollo del aconsejado. En conclusión, debemos comprender las teorías del desarrollo humano, no reemplazando la fe ni la dependencia del Espíritu Santo. Sin embargo, nos equipa para acompañar con mayor sabiduría, discernimiento, compasión a las personas y familias que Dios pone en nuestro camino. El ser humano es complejo, tiene un pasado que le marca, pensamientos que le influyen, un entorno que lo moldea, conductas que puede aprender o desaprender. El consejero cristiano que comprende estas dinámicas puede ofrecer un acompañamiento más efectivo, siempre bajo el fundamento de la palabra de Dios. Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia con Dios y los hombres. Que nuestro acompañamiento considere todas las dimensiones del ser humano, la cognitiva, la física, la espiritual y la social. La oración que todo consejero debería tener. Que el Señor nos conceda sabiduría para comprender el proceso de desarrollo de cada persona, discernimiento para identificar las raíces de sus luchas y compasión para acompañarles en sus caminos hacia la madurez en Cristo. Bueno, mis hermanos, son las
Faltan 3 para las 9. La actividad pendiente que les menciono, ¿cuántos hay? 70. La actividad que les menciono, no, yo creo que no. Se puede ir por lo menos unos 20 minutos más. Entonces yo pienso que podemos dejar aquí. Igual ustedes deciden, la actividad era pues de reunirse en grupo, hacer salas pequeñas, dejar una actividad, hacer exposición acerca del caso que se les iba a dejar. eh, pero me sujeto a lo que ustedes propongan. Igual pues hicimos siempre como 3 actividades. Lo que pasa es que se dijo que no se podían dejar tareas. La idea es no dejarles tareas. ¿Qué pasa? Bueno, listo, Dani, entonces dejamos aquí. ¿Qué dices tú? Sí, yo creo que sí. Está bien. ¿Sí? Listo, está bien. Voy a detener la grabación. No se acaba la reunión, pero voy a detener la grabación. ¿Sí?